Interpretada por Serenata Guayanesi, ¿no? Bueno, mi gente, en nombre de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, nuestra ciudadana rectora Berti Bidot, le doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este segundo encuentro nacional de poesía y cuento, profesor Eucario García, un Quijote de Angostura. Queremos iniciar este segundo encuentro con un audio que es la síntesis de la obra literaria, social, educativo y humano del profesor Eucario García de Jesús García Riga. La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de la Dirección de Cultura, Relaciones Interinstitucionales y Comunicación, se honra en presentar una síntesis de la obra literaria, social, educativa y humana de Eucario de Jesús García Rivas, Un Quijote de Angostura. Existen misterios, temor, emociones que nos hacen temblar sudores a gran vista, o por primera vez, hasta bebiendo el silencio de la silueta y las sombras, que se quedan en los suspiros, aunque ellas se esfumen, permanecen intactos en los recuerdos. La gestación es milagro espiritual, respiración mágica, revelaciones de los seres que uno y muchos plenilunios se encontraron compartiendo, miradas, labios, evaporación de pieles hechizadas, donde no fue necesario mitigar el resplandor de los pechos de Hermógenes García y Rafaela Rivas, equinocciando intimidades sagradas para el brote del sueño de su primogénito, Eucario de Jesús. Gracias por la vida que me ha dado tanto. Quien los iluminó el 20 de junio de 1946 en el caserío El Cantón, Distrito Rivero del Estado Sucre. Un niño que corrió dibujando cielos para comerse las estrellas con sus gestos, para compartir sus dones con sus hermanas y hermanos pequeños, así como sus lápices y cuadernos. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, haciendo de su continuo social libros de vidas compartidas, sin temor a las migajas y a la abundancia del campo, en el caserío de Escoba, donde se establece con sus padres. Allí donde también experimenta sus primeras experiencias escolares que definen para siempre su carácter e interrogantes del mundo que lo rodea con su idoneidad indeleble. La observación y la sensibilidad para entretejer su macrocosmos de ideas furtivas. El muchacho Eucario, absorto, vive para interpretar y ser forjado en los valores que traduce más allá de las palabras, que dibuja el paisaje, vuelos, afluentes límpidos, con los colores que arrancan aromas. me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. Sentir que hace entender, reflexionar, suspirar, igualmente, arrancar los pálpitos a las imágenes recolectadas para convertirlas en ríos de metáforas. Eucario García se hace obrero de la piel, donde escribe su oficio con certeza. Asimismo, desprende su alma viajera, ensoñando con el canto de la madre naturaleza. Descubriendo ensoñamientos, es sorprendido por el enamoramiento impávido, cardíaco. Destella su joven mirada en la de Carmen Suárez. No fue en un santiamén ni en un abrir y cerrar de ojos
que concibieron 9 retoños. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Transformando su vida, la de Carmen y de sus hijas e hijos, en los ámbitos del campo a la ciudad, entre la actividad social, política, cultural, promoción, animación cultural y educador popular. Al inicio de los años 70, la solidaridad que le brindan sus tíos maternos, Julián, Luis y Pilar Rivas, le permiten dar con su familia el salto a la capital, a Caracas, y así establecen un sorprendente movimiento sociocultural que se expande en el territorio nacional e intercambio permanente. Cuando Eucario cuenta con 24 años, está empinando como el promotor de vidas plenas. Se radica en Ciudad Bolívar, donde le corresponde vivir en 18 años lo que a mucha gente le lleva toda una vida. Mi unicornio azul ayer se me perdió. El proceso de formación que vive Eucario es considerado no formal. Simultáneamente participa en la lucha por la primera constitución y el reconocimiento del Sindicato de Trabajadores de la empresa Coresmant. Casi en 2 décadas, Eucario de Jesús hace su forma de vida en la planificación y de la práctica de la formación en la zona industrial de Yaguara. Lo insertan en el Movimiento Obrero de Acción Católica, MOAC. Esto es, en buena medida, la continuidad de la Juventud Obrera Católica JOC, con cuyo reconocimiento, esquema de reflexión, ver, juzgar y actuar. Se forma en los principios que harán de él el conductor político, así como el educador popular que llevó inmerso en la praxis revolucionaria que desembocará debate permanente en el ejercicio constante de caracterización de la realidad, además del contacto con otros espacios de reflexión que en aquellos tiempos florecían, propician su encuentro con el marxismo, iniciándolo en el estudio sistemático y profundo. En febrero de 1974, Eucario participa en el nacimiento de la organización política que produce, distribuye y promueve la discusión de la revista Proceso Político. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Milita en esta hasta principios de 1980, cuando la organización se disuelve y la revista desaparece. Ya García Rivas es un Quijote, ser hidalgo, que no solo lucha contra molinos de vientos adversos, sino que sigue soñando y construyendo. Eucario arranca en las prisiones y penitenciarías del Estado Bolívar. La primera de las muchas arduas tareas que le asigna la Dirección de Educación de este Estado, desde 1988 hasta el 2016. Transcurren 28 años, casi 3 décadas de extensa y diversa labor educativa. Desde la Dirección de Bibliotecas Escolares, Eucario recorre el Estado Bolívar, visita y apoya a comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades urbanas. Le son familiares los espacios de educación de adultos y el aula escolar de los primeros grados en los que canta, lee y sueña con la infancia que lo rodea. De este tiempo relumbran 2 joyas que nos revelan el alma de Eucario a plenitud. La primera es Porche Literario, el taller de poesía, narrativa e investigación que nació en el porche de su casa, en el barrio El Perú de Ciudad Bolívar, y que después ocupó décadas espacios de la vida cultural de la ciudad, lugar de exquisita fuente, sólidas bases y audaces planteamientos. Porche Literario es fiel expresión de la madurez creativa de su inspirador. La segunda es suplemento dominical de literatura para niñas, niños y jóvenes, La Barca de Oro, que se distribuía en la edición dominical del diario El Progreso de Ciudad Bolívar.
un titánico esfuerzo de promoción de la lectoescritura y una reivindicación palpitante de la presencia infantil en la promoción cultural. Durante este tiempo publicó 3 textos relevantes, 2 poemarios, Río Sol y Mere Moriche, y una hermosísima sistematización de su trabajo educativo, Caituco y Arcilla. La hemeroteca que contenga esa colección conserva un tesoro, un patrimonio colectivo intangible y valiosísimo. En la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en la que se había formado, le reconoce el doctorado honoris causa por su trayectoria como educador. En su discurso de aceptación al doctorado, 4 en mano, Eucario compartió con un auditorio emocionado las últimas canciones de cuna compuestas para sus nietos y bisnietos. Con 70 años cumplidos, Eucario continúa quijotesco, en versos líricos, pintando nuevos relatos con su canto el 12 de noviembre del 2016 en Ciudad Bolívar, al sur del Orinoco, dejando inevitablemente el pecho abierto con sus huellas afables ascendiendo el firmamento. Parte de esa hermosa semblanza que nos realizó el equipo de la Coordinación de Cultura, de la universidad, investigando, entrevistando, y bueno, esa hermosa voz de nuestra camarada y amiga Janet Túnez. Fue tanto su amor por la educación, por la cultura de este país, que murió trabajando, murió enseñando, murió multiplicando lo que había adquirido. No se llevó el conocimiento con él, no fue egoísta nada más. Todo lo que aprendió lo entregó. Y es por eso que nosotros seguimos, no solamente con buscar, le decía a Julio temprano, a Julio Valdés, que está con nosotros aquí, que no solamente con buscar queremos nosotros reivindicar este hecho, sino con muchos. Conocemos a muchos educadores que son 4x4. Están allí porque saben la importancia de transformar al hombre por el hombre, para que no exista la desigualdad de ser poeta y primera. Y es por eso que nosotros debemos seguir sin descansar esa lucha. Incluso cuando él estaba explicando algo allí sobre la poesía, y los muchachos con sus palabras decían muchas cosas que de repente para algunos decían, así no se dice. Para otros sabíamos la importancia de escuchar. Y ahora vamos a llamar, para alegrarnos más el corazón, a la coral de Linás, que no tengo presente. Bienvenidos, pasen por aquí, por este espacio, sin temor. Quiero darle las gracias a ellos por estar con nosotros la mañana de hoy, Alejandro. Gracias. La mañana de hoy en este segundo encuentro de poesía. Para nosotros es un orgullo y un placer estar con ustedes, Coral de Linás, del adulto mayor.
espacio al poeta, al maestro, al amigo, al docente Julio Valdés, y al hermano también, camarada y amigo Pedro Camilo Villacosa, maestro, profesor también, y responsable académico de la UPU, Distrito Capital. Bienvenidos. Véngase para acá, Pedro Camilo. Bueno, vamos a comenzar la mañana de hoy con el joven Pedro Camilo, que no conoció muy bien a Eucario García, fue yerno de Eucario, tiene unos nietos allí de esta familia que ha crecido bastante. Bienvenido, Pedro. Pero ¿qué nos puedes decir tú de Eucario García, del planteamiento educativo, humano, que nos dejó Eucario en este sitio terrenal? Buenos días. Buenos días. Hablar de Eucario y el nombre de Eucario es un compromiso, ¿no? Bueno, son muchas cosas, y yo venía pensando, poesía y cuento. Bueno, más allá de la poesía y el cuento hay muchas anécdotas, hay más historias, ¿no? Más historias que en el teatro nosotros decimos entre telones. Por ahí hay un poemita que lo escribí ayer en la tarde, que Caimán me puso a correr, y describí un poco, pues, ¿no?, lo que es esa personalidad del Eucario, esa filosofía. Y allí habla del hombre majadero y el hombre terco. Eucario era muy terco, terco. Es más, era tan terco que a veces cuando estábamos en un cumpleaños, el cumpleaños era la apertura al bochinche, a la parranda. Y el hombre terco, estábamos cantando y rompí el compás. Estábamos cantando y bueno, él se iba y cantando solo, pues porque, o sea, al romper el compás, el tiempo, o sea, todo el mundo se queda y él es el que sigue. Bueno, eso hacía Eucario con nosotros, ¿no? Conversaba con la profe Judith. Eucario nos ha dejado un legado pero muy importante, que es la andragogía. No solamente la pedagogía, sino también la andragogía en Venezuela. Y eso hay que rescatarlo, mi profe. Eso hay que rescatarlo. Allí hay un legado interesantísimo, y lo digo como director de la Unidad Educativa Nacional de Eucario García Ríos, que ayudé a impulsar y a crear allá en Santa Ana, parroquia Antímano. Allí tenemos un legado, y bueno, para nosotros fue verdaderamente un compromiso haber asumido esa responsabilidad de que esa institución educativa llevara el nombre de Eucario. Bien, en los tiempos que se crearon las escuelas, yo digo las escuelas del cerro, ¿no?, de la cima, de la montaña, no era porque ciertamente había una necesidad, pero no porque el Estado del momento así lo veía. No, las escuelas se formaron, esas escuelas de todo lo que es esa arteria de Santa Ana hasta llegar al kilómetro 8 del Junquito. Estoy tratando de ubicarlos geográficamente como profesor de historia y geografía. Esa arteria va desde la intercomunal de Antímano hasta llegar al kilómetro 8 de los Junquitos, vía el Junquito. Bueno, la mayoría de esas escuelas se formaron, ¿puedo decir esta palabra?, a coñazo. Se formaron a coñazo. Y cuando digo a golpe, patada y kung fu, estaba Eucario allí metido con la gente, articulando para que eso se diera, para que esas escuelas se construyeran.
Cuando digo escuela, estoy hablando de escuela primaria, estoy hablando de preescolares, que hoy en día, bueno, los tenemos consolidados en el territorio. ¿Ok? Y sigue el hombre terco, ¿no? Y sigue el hombre terco de este Eucario, el amigo Eucario, que nos enseñó muchísimas, pero muchísimas cosas. Recuerdo cuando tuve esos primeros contactos con Eucario, y yo veía que se reunían, cantaban la cultura, el arte y la cosa, y aquel muchachito, bueno, solo mirando y brindando el café de vez en cuando. Y yo decía entre mis adentros, ¿cómo me incorporo a este mundo? Y eso me fue llevando a, además de que me gustaba el teatro, pues, ya estudiarlo de manera oficial. Fueron mis primeros acercamientos con el grupo La Esquina del Callejón, donde di mis primeros pasos como actor y como declamador. Y me fui acercando al grupo y fui aprendiendo muchísimas cosas de ellos, ¿no? Yo pudiera decir que Eucario fue mi mentor, ¿no? Y siempre lo digo con compañeros en tertulias. Y el hombre terco seguía. Cuando yo digo el hombre terco me refiero a Eucario. Vayan apuntando. El hombre terco seguía en el ajedrez. Bueno, aprendí también. Fíjate que para sumarme al grupo, ¿no? Porque a pesar de que no cantaba, a pesar de que no ejecutaba ningún instrumento musical, o sea, me sentía parte del grupo, ¿no? Y eso me llevó incluso a aprender a jugar al ajedrez. Me enseñó Daisy, que fue, bueno, mi compañera, hermana del compañero presente, ya me delató desde hace rato. Y bueno, amanecíamos jugando ajedrez, Eucario y yo. Y cuando el hombre iba perdiendo, se ponía a silbar y a cantar para sacarme de situación. Sí, me ganaba y le ganaba. Y iba la cosa. Pero muy buen jugador de ajedrez también. Muy buen jugador de ajedrez. No sé si será posible, profesor, hacer una lectura de este momento de poemita que me puso el compañero Reinaldo alias el Caimán a correr aquí. ¿Y la parte de Yarlín? Antes, bueno, hacíamos las anotaciones en, ¿sabes? ¿No? Los papelitos, la servilleta, la cosa. Bueno, y la tecnología nos lleva a esto. Disculpen. Se llama hombre majadero y terco. Hombre majadero y terco ondeando caminos, sediento de palabras que enarbolen su precaria rutina andariega. Hombre majadero y terco que abraza los tejidos frágiles de los montes de su pueblo. Hombre majadero y terco, con su rostro de ébano cruzando charcos de desesperanzas. La ciudad, mi alivio. La ciudad, mi refugio. La ciudad, mi canto. La ciudad, mi música. Piensa el hombre mientras su mirada se entreteje y se pierde en el horizonte llano. Hombre majadero y terco, toma la palabra cual Quijote y le habla al prole. Toma la palabra cual Zaratustra y le habla al hombre. Toma la palabra cual Robinson y le habla al niño. Toma la palabra cual Benedetti y nos regala el más sublime canto de amor, la poesía. Hombre majadero y terco, dio zancadas de gigante. Acercó distancias entre el saber y el hacer, entre el olvido y lo perenne, entre la impavidez y el ladino andar de las aves. Hombre majadero y terco, guarece su mirada en la fría cúspide de la Orinoquia. Allí, impávido y desnudo cual coloso de Rodas, desgrana las intrépidas aventuras del hombre, majadero y terco.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por ese tremendo poema, de verdad. Bueno, ahora va el turno al profesor Julio Valdés. Bien, buen día. Y bueno, agradecido a José Miguel y a Reinaldo por esta invitación y bueno, como dice Pedro, un compromiso cuando uno tiene que estar hablando de una persona como Eucario García. Eucario nos conocimos en los años por ahí 80. Él era un poquito mayor que yo, no mucho. Estábamos en una cooperativa que fue formada por César Albornoz, se llamaba Cooperativa Semillero, COPSEM. Entonces allí estábamos participando Eucario, Iván Villamizar, Marina Araujo, Oscar Rodríguez, y bueno, el centro de operación era ahí en la casa de Eucario en Antímano, ¿no? Pero por supuesto que eran unas reuniones que daban para hablar de cualquier cosa, hablar de política, de lo social, de poesía y de música. Y bueno, a partir de allí pues compartimos también otro escenario con Eucario. Eucario, una de las características que era una persona incansable, nunca se cansaba. Nosotros nos íbamos a hacer un taller, a dictar un taller en Mérida de planificación, cultores de por allá, y nos montábamos en el bus en la noche, amanecíamos, pasábamos todo el día con el taller y volvíamos el fresquito. Y yo ahí guapeando también en el autobús, pero él como si nada, pues como si se acabara de levantar en ese momento, ¿no? Yo quiero destacar, o sea, que Eucario es una persona auténtica. Ahí no había, hola Araceli, ahí no había riesgo pues, de que hubiese una doble cara, de que estaba diciendo una cosa por aquí, otra cosa por allá, o que estuviera fingiendo. No había forma, una persona completamente transparente y o sea, cuando uno hablaba con él, había la plena confianza, pues, de que estaba hablando con bueno, una persona, como diríamos, de una sola pieza, una persona entera, de valores claros, completamente cristalino, diáfano. Y otra de las características que quiero también destacar finalmente es que Eucario es una persona que pudiéramos decir que estaba en estado de creación permanente. O sea, él era una persona creativa. Uno no anda permanentemente creativo, uno le dice, bueno, escribe algo, por ejemplo, te dijeron, bueno, tú te inspiraste ayer allí para escribir el poema. Uno anda así como en pedacitos. Entonces me toca hablar de política, ok, vamos a hablar de política. Me toca una clase, una conferencia, bueno, vamos a dar la conferencia. Pero Eucario es todo a la vez y al mismo tiempo. Él, fíjense allí en el video que vimos, él estaba conversando con los niños sobre poesía, entonces fíjense que estaba creando, él estaba creando con los niños los poemas, pero al mismo tiempo estaba educando y estaba conversando y estaba dando su opinión sobre la poesía, un poco como sembrando pues, en los niños, como él dice allí, una palabra que él utiliza, esa querencia, que es lo más importante, la querencia, y a partir de la querencia podemos hacer lo que hacemos. Entonces, bueno, una persona realmente extraordinaria, pues, Eucario García. Y para terminar, mami, ya que tú te lanzaste un poema, yo voy a tratar de leer aquella. Sí. También escribió. Bueno, un poema que yo escribí hace tiempo y creo que habla directamente de Eucario. Finalmente parece que todo quiere ser uno y los días parecen marchar en esa dirección. Han empezado a diluirse las diferencias
y la frontera se desmorona tibiamente. Las cosas se atraen como queriendo fundirse en fuerzas invisibles cargadas de alegría, y mi corazón se escapa y busca formar con otros corazones un corazón cada vez mayor, y todo se va disolviendo en un mismo cuerpo que sube cada vez hacia nuevos cielos. Nos hemos vuelto livianos y ya no estamos aquí. Somos el espíritu que ha emprendido el viaje. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, le quiero llamar también para que esté con nosotros aquí la licenciada Araceli García, Bravo. hija de Eucario García. Bravo. En estos momentos, Bravo. prestándole el servicio a la patria como presidente de los Corazones de Arte, está en el movimiento Corazón Artesano, está en el movimiento Viva Venezuela y haciendo cosas para lo que nos formó Eucario. También quiero llamar a su otra hija, Magdalena García, Bravo. que se para acá. Yo la voy a dejar que no liberar demasiado. Magdalena. Ah, máquina chula. No se por aquí. Te quiero. Estaba desayunando. Bueno, Araceli, bienvenida Magdalena. Hola, buenos días. Buenos días. Ahora sí les dieron café. Miren, lástima que no tengo peonías en este momento, porque haciendo práctica de lo que nuestro padre nos enseñó, mi papá decía que los buenos días había que darlos con alegría, porque se iniciaba el día. Y entonces siempre preguntaba, cuando la gente no respondía, decía, bueno, y en esta casa no le dieron café a esta gente que no tiene fuerza para dar los buenos días. Y lo hizo siempre, y bueno, nada, esas cosas que uno recibe como legado y como práctica pedagógica, ese legado, porque uno despierta a esas cosas o esos contenidos, como dicen ahora, que vamos a aprender en ese nuevo día. Porque como bien lo decía Eucario García, todos los días se aprende de todo, y de todos, y todas. Un discurso de género que quizás no le dio tiempo de incorporar a su lenguaje, pero que bueno, nosotros que recibimos ese legado lo incorporamos, el todas, el todos y todas. No por eso, por supuesto, mi padre, disculpen, negaba la participación de la mujer en todo lo que hacía. No por no haber incorporado el discurso de género para su momento, porque yo creo que, y voy a partir de una afirmación que uno dice, bueno, no sé si mi papá lo pensó, pero yo digo que sí por cómo actuó, porque es lo que hace una gente. La gente puede decir un poco de cosas, ¿vale? Pero si en la realidad eso no lo hace una verdad, no lo convierte en una práctica, entonces eso que dice y escribe es vacío. Mi papá siempre estuvo presente a la mujer, y en su deconstrucción también, pues, intentó deconstruir su machismo, que bueno, al ser hombre oriental, al ser hijo de una familia numerosa, donde el hombre incidió muchísimo en las decisiones familiares, por supuesto que traía su machismo debajo de su brazo, pero me consta que luchó contra eso, porque además la vida le dio una herramienta para luchar. 7 mujeres, 7 hijas. Le tocó cargarlo en cuanta actividad había. Julio Valdés puede hablar de eso. Mi padre no nos separó de su vida política, no nos separó de su vida laboral, no nos separó de la poesía, no nos separó de la escuela. Siempre anduvo con sus hijas, sus 7 carajitas, más aquellos 2 que nacieron, José Miguel y Diógenes, que también, bueno, lo incorporó a esa práctica, Yo recuerdo que en mi casa habían amigos de mi padre, muy comunistas ellos, que cuando veían a mi hermano Diógenes fregando platos o lavando platos, le decían a mi papá, tú vas a meter a ese muchacho a raro. Mi papá le decía, ¿cómo que raro? Raro es que no friegue, raro es que no colabore, raro es que no participe en las actividades que le son propias, que son las actividades del hogar, porque aquí no hay servicio de nadie,
decía mi padre siempre. Aquí nadie le sirve a nadie. O sea, que se estaba refiriendo a ese servicio de la docilidad, ¿no? De aquello que hace que uno sea esclavo del otro. Mi padre luchó contra eso. Y por eso digo, hoy puedo afirmar que era un hombre que intentó hacer una deconstrucción machista de su personalidad y que se aproximó a eso que hoy tiene malas prácticas también, que se llama el feminismo, o que se llama en el mundo el feminismo, ¿no? Luchó contra el embrismo, diría yo entonces, contra esa práctica que también se puede convertir en una práctica perversa si no vemos al ser humano en sus grandes dimensiones que lo hacen humano. Mire, Julio Valdés, mientras hablaba de nuestro padre, decía cosas, cónchale, que yo creo que desde la amistad, Julio, te lo agradezco muchísimo, me parecen maravillosas. Me entristece no ver caras aquí que nos hicieron también crecer a nosotros, porque además nosotros tuvimos una familia que fue una crianza compartida. Eso fue lo que hizo mi padre con nosotras y nosotros y sus amigos y amigas. Esa crianza compartida en la que participó Iván Villamizar, Marina Araujo, Julio Valdés, Alejandrina Reyes, Oscar Rodríguez. Miren, se me van la cantidad de nombres porque si sigo diciendo creo que puedo dejar alguno atrás, porque mi casa se convirtió en una escuela. Durante los años de formación de mi padre, mi casa fue una escuela. Y esa escuela permitió la crianza compartida. Y esa crianza compartida nos hace a nosotros y nosotras ser los hombres y mujeres que somos. Mi papá no asumió exclusivamente para sí el que él era padre, bueno, y la última palabra de él era la que se hacía una realidad. Eso lo hizo en algún momento, en esa deconstrucción también. Pero fue tan importante esa mirada múltiple de la paternidad y la maternidad en nuestra familia, que mi papá también se hizo papá de mucha otra gente. En mi casa se criaron una cantidad de muchachos que hoy son nuestros hermanos también. O sea que ya nuestra familia era grande y mi mamá siempre tenía que pensar en un poquito de comida extra para que llegara. Sí. Yo no sé si todas las casas de los venezolanos es así. Yo no me aproximaría pues a hacer una afirmación de esa naturaleza, pero sí sé que nuestra casa tuvo esa característica. Por lo tanto, nosotros tenemos una familia muy grande, muy grande. Tenemos muchos tíos, muchos hermanos, mucha familia grande, y eso nos hace hoy pues tener, yo diría que solidaridades que no son espontáneas, sino solidaridades construidas en el tiempo, en ese amasijo pues de afectos que generan esperanza. Eso es lo que hizo en nuestra vida Eucario García. Fue un hombre difícil también por donde se le mirara. Digo, hasta en su ternura era difícil. ¿Y a qué me refiero? Tal cual lo decía Julio Valdés. En el estado Lara existe una práctica artesanal que se llama el taraseado, que es la construcción de una pieza muy hermosa, pero se da a través de unir varias maderas, que son de diferentes colores. Pero mi padre no era una taracea. Fue un hombre de un solo tronco, de un solo palo, con sus vetas, que lo hacían, por supuesto, de una creatividad siempre, oye, muy exacerbada, de una ternura intensa. También era un hombre muy decidido, o sea, lo que él decidía, por ahí se iba, y respetaba hasta su equivocación. Decía, bueno, me equivoqué, pero bueno, lo volvemos a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, rescato inmensamente de la vida de mi padre esa forma de ser. Esa forma de ser que con el tiempo, cuando tú te distancias de ese tiempo y esa hora de la ternura, del dolor, de la rabia, tú dices, disculpen la palabra para los más chiquitos que están aquí, que han hecho de ese tipo, man. De verdad, era un hombre trascendente, ¿sabes? Esa gente que se queda en uno y no se queda físicamente, sino que está instalado ahí en la memoria, que está instalado ahí en los afectos. Y por supuesto eso nos hace a nosotros tener un profundo respeto por él, y todo lo que hacemos lo hacemos mucho bajo la mirada de él. A mí en lo particular, mi padre me cruzó, por ejemplo, en estos temas del manejo de la honestidad, del discurso de la honestidad y de la práctica de la honestidad. Esa cosa de que eso no es tuyo, tú no te lo puedes llevar a tu casa. Si te lo conseguiste, tienes que preguntar de quién es.
porque si le aparece un dueño es de ese dueño, no te pertenece. A mí en lo particular, eso que mi papá me enseñó me ha servido para la administración de los recursos públicos, por ejemplo, que siempre revierten una complejidad, porque uno pudiera creer que está haciendo cosas correctas, ¿no? Y preguntar qué haría mi papá, entonces a mí me da una línea por donde irme, qué haría mi papá en este caso, ¿no? Y entonces, bueno, eso yo rescato eso de las enseñanzas de mi papá. Una enseñanza, siempre ver la ternura en los espacios más duros, aquellos espacios más duros, siempre mirar, siempre observar, porque de ahí va a salir la gota de agua que te va a curar, pues, esas cosas sublimes que van apareciendo hasta en los sitios más agrestes, en los espacios más duros. La ternura siempre se va a expresar, y eso en el caso de mi papá y en el caso nuestro también, que algunos hacemos poesía, te hace rescatar esa infinita ternura que está allí. Yo creo que otra práctica de mi papá que yo rescato y que yo intento practicar es el tema de la formación. Eso de mi papá, mira, mi papá era un hombre tan insistente en eso, en el tema de estudiar. Y no era estudiar para tener un título colgado en una pared, eso no servía de nada. Mi papá decía, eso te lo ganaste, lo hiciste, guarda lo que alguien te lo va a pedir alguna vez, ¿no? Pero este tema de la formación, de andar permanentemente leyendo, por ejemplo, y de la lectura no solamente de los libros como un soporte de un contenido, sino la lectura de la realidad, de mirar lo que está pasando, de moverte entre lo que está pasando porque lo estás leyendo, de moverte con mayor seguridad en eso porque lo estás leyendo. Escuchar a los otros, escuchar qué otros tienen que decir en función de esa realidad, para que la lectura entonces sea una trama, sea armada, ¿no? Sea armada a varias voces. Yo diría, otra práctica de la vida de mi padre que rescato es el tema de la organización y la participación popular. Mi papá siempre estuvo involucrado en acontecimientos de carácter político a través de la participación popular. Yo recuerdo que nosotras de pequeña nos llevaban en un jeep de un hombre que se hizo concejal, que fue diputado, que en este momento no voy a mencionar su nombre porque no es lo más resaltante, pero lo que sí es que nos montaban a todas en ese jeep y nos llevaban a un sitio en Nayaguara, porque mi papá trabajó muchos años en empresas en Nayaguara, tenían una organización que se llamaban Los Factores, y en ese jeep que nos montaban, nos colocaban a repartir la propaganda en un lugar de ahí de Nayaguara, de la fábrica de Nayaguara, ¿no? Y cuando ya se veía que nos llegaba la policía, nos recogían a todas y nos montaban nuevamente en el jeep, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces siempre estuvo como muy, yo diría que muy pendiente de lo que pasaba y la necesidad de la participación para transformar la realidad, ¿no? Y así pues fue en la fábrica, también fue cuando le tocó ser trabajador de los servicios de limpieza de la maternidad Concepción Palacio, en el que fue secretario del sindicato. Hay un libro empastado que reposa todavía en mi casa con su transcripción, hecha con su transcripción. Mi papá siempre fue un hombre que le gustó escribir, lo hacía muy bien. Entonces, bueno, tenía la potestad en ese momento de escribir todas las actas, ¿no?, de las reuniones. Entonces todo eso llegó un momento que lo empastaron y quedó ahí como para la historia nuestra, familiar, y también para, por supuesto, el que la quiera leer. Yo creo que eso forma parte de la historia de los sindicatos de este país, pues si lo vemos de esa manera, ¿ves? Si lo vemos como un documento que recoge un momento, que sistematiza un momento de la historia. Y también cuando empezó a estudiar educación con los compañeros y las compañeras de la Universidad Simón Rodríguez, allí empezó, yo creo que ese fue el periodo más intenso de mi papá, porque empezó a encontrarse con cosas que al desconocerlas también le estaban diciendo que muchas de las que ya estaba haciendo no las estaba haciendo tan bien, como por ejemplo la práctica con su propia familia, el tema de cómo infringía o cómo demandaba los castigos, ¿no?, lo que él consideraba que para el momento era un castigo. Y ese tema de encontrarse, por ejemplo, con la pedagogía freiriana, con Simón Rodríguez, esa cosa del aprender haciendo para él yo sé que fue transformador, porque yo me acuerdo de esos años y me acuerdo de un papá que estaba sufriendo, porque toda transformación produce un cambio, todo eso que te está llegando va produciendo un cambio en ti.
Y yo diría que esa transformación hizo un papá maravilloso, de verdad si lo puedo decir de esa manera. Yo recuerdo cuando quiso hacer un bandolín, no sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Y entonces, bueno, todos teníamos que participar en aquella cosa de su bandolín, ¿no? Y bueno, y era amarrando el bandolín, hizo un bandolín un 4 que sonó y sonó bien. Recuerdo hoy con la distancia y el conocimiento que tengo ahorita, por ejemplo, en la construcción de instrumentos musicales, que yo digo, bueno, que mi papá era un hombre, un tipazo, como dicen ahorita, ¿no? Las maracas, mi papá llegó a hacer maracas, se metió a hacer talla en tapara. O sea, todo lo que mi papá, toda materia que a mi papá le llegaba y que le permitía aprender, nos involucraba inmediatamente en aquello. Entonces estábamos todas nosotras limpiando tapara y nos decía, si no es la cosa, es por aquí. O sea, era una escuela en mi casa, era una escuela. Fue para nosotros y nosotras y fue para todos aquellos hombres y mujeres que se llegaron en una época importante de la vida nuestra, de la práctica social, política, comunitaria, educativa, que nos permitieron a nosotros también aprender muchísimo y que hoy, vuelvo y digo por la distancia, agradezco muchísimo el padre que tengo, porque sigue estando acá, sigue enseñándonos cosas, al padre que tengo y al padre que nos hizo como hombres y mujeres de la patria bolivariana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, yo recordando de las cosas que pasó, solo que veamos, ¿no?, de dónde florecen todos los aprendizajes. Decía Pedro Camilo que Eucario era terco, ¿no?, demasiado terco, y eso le damos nosotros, ¿no? El equipo de trabajo mío. Y una de las cosas que logró hacer Eucario, unas camas literas perfectas, pero perfectas, que hasta el sol de hoy las tenemos. Están unas en la casa en Bolívar y otras tienen la heredó Pedro Miguel o tú. Por ahí o sea, pero eso es parte de esa terquedad, ¿no? Bienvenida, Magdalena. Buenos días nuevamente. Bueno, no es más de lo que dijo José Miguel y Araceli, sino agradecer al padre que tuve y al padre que sigo teniendo. Y que me permite seguirlo descubriendo en la palabra de cada uno de ustedes. Ciertamente mi papá era un hombre bien atestado. Y hasta el último de sus días fue así. Un cuento que traigo a colación, mi papá con casi 4 años que le dieron. En uno de ellos yo me trasladé un mes completo del estado de Bolívar, donde habitaba mi mamá y mi papá. Y una semana después de que mi papá salió de uno de sus meses, me hizo llevarlo caminando desde la casa hasta la casa de uno de sus compañeros de poesía, de canto, de cuentos. Y mi papá iba por ese camino con un caballo educado. Y yo le decía, papá, cálmate, que si te caes es peor. Ya vas a tener tiempo para volverte a reunir, para volver a escribir, a volver a cantar, a todo lo que tú quieras. No, yo no puedo dejar eso para después. Tiene que ser ahora y es ya. Así tal cual. Y otra de las cosas que siempre me llamó la atención luego, que recuerdo, mi mamá era una de las personas que no era que no leía, porque mi mamá dentro de sus tiempos, sus momentos, también agarraba sus libros, pero mi mamá le peleaba mucho a mi papá el hecho de que por toda la casa siempre había un libro. Entonces mi mamá quitaba un libro de tu sitio y cuando volvía tenías 4 más. Prácticamente la almohada era un libro, debajo de la cama había libros. Mi mamá eso se lo reclamaba siempre. Y uno de los grandes logros que tuvo mi papá antes de irse físicamente de este espacio fue lograr que mi mamá amara los libros y amara la lectura. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto no puede irte sin leernos algo.
conseguí en este libro que me presta Milena de mi papá, pero se escondió. Y creo que es que no quiere que lo lea aquí. Porque es un texto altamente político y es de esos textos que, bueno, que tienen una resonancia en estos momentos de forma importante. Pero me consigo con este que se llama Entre besos y rezos, río. Piedra, río, agua, sol, corriente, animadora que marchas hacia el este, mirada de luna, puente, ventana, mar que impulsas cobrizos seres, imaginante del horizonte amazónico, encontrado en los deltas, triangulante de sábanas ariscas, del gran Imataca, ola, puerto, barco, acero y oro, dorado muestra su alma, ola que nos impulsas al mar, río, amante, soñante, constante, andante, en la angosturísima soñadora, liberación, angustia, sol mirante, el puente, mapas y arcos iban construyendo los zangazos conquistadores, agua con toques de canoas, alma de peces en la infinitud, hazme tu viento, lánzame sol de tu tarde que callejea cielo, a colores y múltiples sones, y déjame rezar por los embusteros que han jurado haber visto una culebra de 7 cabezas mirándolo. Ese es el Río Sol, el libro Río Sol. Ahora quiero invitar también al maestro y cantautor Enrique Duarte Quilombo, que en la mañana de hoy estará también, creo que me comentaron que le escribió un tema a Eucario. Me uno a este homenaje. Por supuesto, dijimos, vamos a estar ahí llevando un poco de andadas y a veces hasta desandadas, desandadas y andadeces. Bueno, porque tú sabes, José Miguel, creo que voy a hablar un poco en el término más del encuentro, ¿no? Yo conocí a tu papá, lo conocí porque en una oportunidad el profesor Ramón Vega me lo presentó y una segunda vez lo vi en el rincón del taxista junto a mí. Esa fue la segunda vez que nos encontramos. Por supuesto, Ramón era de su descendencia ancestral de Puerto La Cruz, y él es tío del profesor Simosa y muy amigo del señor Eucario, profesores por supuesto. Y Ramón era un luchador, un hermano que visitamos tantos espacios y en horas difíciles, porque Ramón casi que salía después de las 5 de la tarde, entonces eran las 2 o 3 de la mañana y estábamos en las calles, en esas andadas de lucha social, y me imagino que así también en esas luchas sociales, escuchando yo que Eucario participó en actividades sindicales, imagínate. A mí me tocó también en mi momento hacer ese papel de esas luchas laborales que son tan tediosas, pero bueno, hay que hacerla. Y era en el momento de la Venezuela que era duro, pelear contra un sistema que, bueno, se dominaban entre dos vertientes. La gente decía, bueno, o es blanco o es verde, Guanábana. Y bueno, en el momento de esa lucha laborales, me tocó en una de esas fábricas, pero bueno, yo quería contar entre tantas cosas, decir como Juan Alberto Paz,
Juan Alberto en una de esas dice: anuncio al mundo que tuve una hija con mi comadre. Pero claro, la comadre, entre tanto, que la gente a veces buscando o rebuscando en el tiempo, pregúntale quién será esa mujer comadre de Juan Alberto que le parió una hija. Y yo siempre llegué a la conclusión de las cosas que eran la mujer era la poesía, la que le había parido no solo una hija, sino muchas hijas, entre ellas Hortensia Luna. Entonces, que conocimos ese texto de Juan Alberto Paz, Hortensia Luna, le pusieron por maseña el clavel de Macagüita, una rubia muy bonita, 100% cueña. Y bueno, así se iban todos los... Pero yo quería contar entre las cosas, porque el Libertador en sus cosas también planteaba sobre los majaderos del tiempo. Entonces majadero era Cristo, el Quijote y él. Y hoy surge este jinete majadero de angostura, que también tenemos que colocarlo dentro de eso, porque después de la célebre frase del Libertador han nacido tantos majaderos. Yo buscando un poco, conocer un poco el Capital, me encontré con la escritura y la historia del mar, y después tuve que conocer a Fidel y a Che Guevara, y después tuve que conocer a Chávez, ¿entiendes? Y un Bolívar en cada parte, porque Bolívar pareciera que se multiplica, porque nosotros comenzamos a estudiar al Libertador nuestro, y resulta que a veces te lo puede confundir Bolívar en Ecuador, Bolívar en Perú, Bolívar en Bolivia, como fundador, Bolívar en Colombia. Y entonces, Bolívar en Caracas y la abuela nuestra en Capayata dice, y aquí también nació en Barlovento. Entonces, Simón, en estas Caracas, que lo llaman, sus Nana, Matea y Bolívar, y el niño ese desaparecido corriendo por los matorrales, por las orillas de las casas, y entonces se escuchan los gritos, ¡Simón! ¡Simón! ¿Y dónde se habría metido este muchacho, carajo? Diría Matea. Y entonces aparece el niño como la cima grande del cerro que vio jugar a ese andón cabalgando en las escobas. Hipólita le enseñó cuentos de Otira y conejo Matea, el niño contó. Y entonces aparece el niño. Ahí está Simón. Apareció el niño. Y entonces dice Hipólita, sí, ese es Simón, José Antonio, Santísima Trinidad, Bolívar, Palacio y Blanco. Sus enemigos le temen porque su nombre es tan largo. Y te recuerda el día del nacimiento del niño. Dice, sí, ese día la quebrada de Catuche se detuvo con el sol para observar el nacimiento de un niño llamado Simón. Catuche se quedó inmóvil hasta que un llanto irrumpió y el valle de los Caracas de un instante floreció con el llanto de ese niño mentado por todo. ¿Cómo lo mentaban? Que se escuche. ¿Cómo mentaban el niño? Simón, Simón, Simón. Bueno, eso es parte de las cosas que hacemos. Queríamos contarlo así como entre esos majaderos. Entonces nos conseguimos a un Oscario que también se multiplica en varios espacios, viendo un poco la biografía.
es Caracas, es el Cantón, el Estado Sucre, Ciudad Bolívar, es Venezuela y su riachuelo, que son los lugares específicos del hombre de lucha y majadero. Es como el jinete, es como el Quijote, que está en toda parte, haciendo las cosas que se tienen que hacer como parte de la obra, del destino del hombre en esta tierra, de parte de reseñar su tiempo. Entonces, quisimos contarlo así. Yo hice algo que queríamos dedicarlo en ese tiempo musical del oriente del país y cantarlo así como en un punto, pero vamos a hacer una canción antes y después entramos a esta, porque yo quería un poco entre esas cosas que tienen que ver con los hombres de lucha, que nosotros pudiéramos hacer algo como en torno a Eucario, cantar. Quise poner mi vida en derroche y me fui a la noche de un monte, mis pies quedaron exhaustos de tanto bailar y dar paso, mis brazos no tuvieron descanso de tanto subir el vaso. Y me fue a buscar la vida en el viaje y me encontré un libertinaje. En esa calle tuve que enfrentarme con lo que anda en bagaje. Esa sociedad en la cual no quiero su lenguaje. Los perros ladran si no ven el barrio. Los perros ladran finos en el barrio y hasta cuidan los parajes. Son policías de la noche cuidando la ciudadanía. Y me fui a buscar la vida en un viaje, se me convirtió en un libertinaje. En esa calle tuve que enfrentarme con lo que andan en bagaje. Esa misma sociedad que de la cual no quiero su lenguaje, porque los perros ladran finos en mi barrio y cuidan siempre los parajes. Se ponen de policía a veces y cuidan la ciudadanía. Ando diciéndole al mundo que le amo y que lo quiero con toda su mente. Ando diciendo al mundo que le amo y que lo quiero con toda su especie. Al mar con sus cardúmenes de peces y la montaña con sus animales. Le estoy diciendo al mundo que le amo. Ando diciéndole al mundo que le amo y que lo quiero con toda su mente. Que profesar amor es algo urgente y lo importante que es el ser humano. Ando diciendo al mundo que le amo y que lo quiero con toda su especie. La montaña con sus animales. Es hora de profesar amor es algo urgente. Ando diciendo del mundo que le amo.
yo no sé cómo me va a salir. Lo estoy tratando aquí de... David, necesito un ayudante por aquí, por si acaso, pero para cambiar la hojita, porque quise hacer esto y lo titulamos, lo titulé Un jinete majadero, Eucario García. Su ombligo de puro pueblo, un día llegó este día, ombligo de puro pueblo y un día llegó este día, como prodigio del cielo que el canto recibió un día.
Bueno, quisimos hacer este canto en el punto de estribillo del Oriente. Creo que es lo más original, cercano a su tierra, a su nacimiento. Y bueno, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Enrique Duarte Quilombo. Se salvó la esperanza, que en el azul sintió las bases del guerrero. Los zánganos prendieron fuego. Los zánganos prendieron fuego. Los zánganos prendieron fuego. El guerrero que no entregó su alma a los deseos ebrios de los diablos, que con Dios bajo el brazo incendiaron las palmas libres del guerrero. Guaycaipuro se bañó en el Orinoco. Guaycaipuro se bañó en el Orinoco. Guaycaipuro se bañó en el Orinoco. Fue Caribe que se convirtió en humano. Pemón, Yeguana, Guarao, Caribe, Dalma, Mariche, Piri, Yupa, Yoroa, todos hermanos, hermanos guerreros todos. Hermanos guerreros, con su amor y con su alma. Con su amor, su alma. Tronaron arcabuces. y lanzó fuego sobre el sueño de ser. Y le dio miedo. Eso me lo dijeron. El micrófono que esta vez se está bichando. Si eso tiene mucho tiempo eso. Y aún viendo en el hombre, dominaba con recelo, despedía fragancia sin deseo. Aún muerto el guerrero, la tierra abrió zarca y allí se sembró la esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza. La esperanza. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero darle la participación a nuestro hermano querido Ricardo Linares.
Bueno, yo la voz sé que se escucha bastante, pero me gustaría volver en la guitarra. Bueno, gracias por la invitación este día. Para mí es un placer. Yo he tenido la dicha en mi vida de toparme con seres maravillosos realmente. Yo siendo un muchacho más o menos como de 17, 18 años, conocí a un ser extraordinario que luego se convirtió en mi cuñado, poeta, un come estrellas. Se llamaba Luis García, súper amigo de Eucario, el poeta Taboga. Y Taboga un día nos invitó a conocer a Eucario. Y llegamos a su casa para hacer una carajitica. Y estuvimos compartiendo con él, cantando, contando cosas. Y yo me fui maravillado de ese día de conocer a ese otro ser extraordinario. Yo he aprendido muchísimo en mi vida de mucha gente. Y a nivel musical, yo tengo dos referentes que son para mí importantísimos, que son Silvio Rodríguez de la Nueva Trova Cubana y nuestro cantor del pueblo, David Primera. Para mí esos son dos vertientes fundamentales de mi canto. Precisamente de ellos no voy a hacer una pieza de cada uno. Y esta pieza que voy a hacer empezando con Silvio Rodríguez es una pieza que es un poco el retrato de esos seres como Eucario, como Luis García, a manera de poesía y de fábula. Escucha la guitarra. Es extraño aquel hombre, o por tanto tomado, porque besaba todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso. Besaba a las personas, al perro, al mobiliario, y mordía dulcemente la ventana de un cuarto, la ventana de un cuarto. Cuando salía a la calle, le iba besando al barrio, sus esquinas, aceras, portales y mercados, y en las noches de cine, también las de teatro, besaba su tacata y las de sus costados. Por estas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuentan que en su celda besaba sus zapatos, su catre, sus barrotes, sus paredes de barro, sus paredes de barro. Un día sin aviso murió aquel hombre extraño y muy naturalmente en tierra lo sembraron. En ese mismo instante, desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomaron,
todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso. No conseguí canción que retratara más a Eucario que esa. Y de nuestro querido Ali, quiero cantar una que me parece fundamental. Sobre todo porque vemos la degradación de la humanidad en el mundo. Asistimos a un momento de verdad de quiebre de la humanidad. Y Ali, como era un visionario, ya lo decía, para excitar la conciencia del mundo. Y yo me uno hoy a ese clamor. Un tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Y estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó, ¿cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? Igualdad, si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros la escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. La negrita, prepárate a la vellosa, con la sin papelón, dile que la va sabrosa, y se chupaba todo el mundo, tiene el sol en la vellosa, y en la tierra preparaba arroz, guardilla de loca, y cuando yo dije mírala, y cuando yo dije cómela, y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cómela, y los niños chiquitos de la nación que gritaban por la calle me pasa de papel. Y los niños chiquitos de la nación que gritaban por la calle. Y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cómela, y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cómela, hoy nadie come cosa ni dulce de papelón, con mi matar con lo que mata la nación. Hoy nadie come cosa ni dulce de papelón, con mi matar con lo que mata la nación. Y cuando yo dije tírala, y
siempre para la cosa, con la disculpa pero y le queda la sabrosa, y se chupaba todo de los dientes, como la cosa, que la verdad me para con cualquier rosa, y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cógela, y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cógela, y los niños medio chicos iban a la canción, y gritaban por la calle, oiga de comer el gocha y dulce de cabrón, todo el pagar por favor que mata la canción. Y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cógela, y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cógela, y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cógela, y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cógela, y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije tírala, y cuando yo dije cógela, y cuando yo dije tírala, sabroso, el medio se activa. Vale, tiene también un temita aquí. Hacía mucho Eucario. Marisa la nombre. A mi hermano Eucario le gustaba una parrandita que era el profesor de los Serrano, que se llama Los Emparrandados. Él la grabó con esta muchachita para una reggae y con Víctor Julio, por cierto. Yo tengo ese que se que hacer con una reggae. Voy a buscar a poner por favor, siguiente. Bueno, déjense por acá la coral del INAS, que ellos me dijeron, nosotros también queremos participar en ese cierre espectacular, en este segundo encuentro de Poesía Nacional de Eucario García, un Quijote de Angostura. De antemano le doy gracias a todos los que están conectados todavía desde
temprano, de la mañana, bien, pero bien temprano estuvo pendiente de estar allí y todavía se mantiene en línea. Saludos a mi madre, como dije anteriormente, Carmen Suárez, que está allá en el estado de Bolívar, a sus nietas, a sus hijas, que nos acompañan desde allí. Irene García también estaba conectada de temprano, a Yedín, una cantidad de gente, familiares de Eduardo García, más nuestros docentes que están desde todo el país pendientes y activos. Esta es la revolución cultural que nuestra universidad quiere hacer a través de nuestra Dirección de Cultura, Relaciones Interinstitucionales y Comunicación. Quiero dar las gracias a todo el equipo que me acompaña en esta, yo siempre he dicho, en esta travesía, ¿no? El equipo de Cultura, el equipo de Relaciones Institucionales y Comunicación. Nosotros nos hemos convertido, siempre lo hemos dicho, nosotros nos hemos convertido en un equipo de una sola dirección, que es nuestra universidad. Un solo equipo. Aquí no es que este coordinador de esto y este del otro, sino que todos vamos remando este bote en un mismo sentido. Y por eso es que las cosas nos están saliendo como hemos querido empezar. Pronto estaremos, en octubre, estaremos con el tercer encuentro, ¿verdad, Reinaldo? Tercer encuentro, que lo voy a invitar ya de una vez a lo dejo prometer, a mi gente bella. El tercer encuentro de La Voz UNED. El quinto encuentro de La Voz UNED. Así que vamos a motivar a todos esos muchachos, a todos nuestros estudiantes, nuestros docentes a participar en este encuentro. Ya se están realizando los municipales, los estadales, para luego venirnos al nacional. Este año va a ser presencial, Dios mediante. Así que activo y pendiente con todas las tareas que nosotros hemos ido emanando sin obligar a nadie, sino ganándonos el cariño a la gente. Eso es lo más importante de todo esto. No obligamos a nadie a la participación. Buscamos que eso vaya aflorando y que la gente se vea allí, con su rostro, esté allí con el quehacer cultural de la patria. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, ya estamos listos, profe. Nos vamos ahora con un tema bien sabrosito que se llama el Herberito para todas y todos.
Muchísimas gracias, Vale. En nombre de la profesional, rectora, gracias por asistir a este evento, a ustedes por esa paciencia en estar aquí, bueno, pendiente de todo lo que está pasando desde aquí de Caracas, Venezuela. Y bueno, y antes de irnos, quiero mostrarles a todos esto que hicimos humildemente en la universidad, imprimimos artesanalmente para tener en físico este libro de Gaituco y Arcilla del poeta Eucario García. Quiero pedirle a todos los que están aquí, voy a colocar este libro allá en el fondo, no sé que vayan todavía, con una palabra, que no necesitamos alguna palabra de escribir a Eucario, para enviárselo luego o llevárselo a la señora Carmen, esposa de Eucario García. Muchísimas gracias, se les quiere. Vamos todos a una palabra de escribir a Eucario y lo que sentimos hoy en este día. Muchísimas gracias.